en el negocio de Mila, ya que ella tenía un spa. En realidad tomaron muy poco, nada más para llegar al bar en ambiente, y luego se fueron al carro de Mila. Al llegar a Buddha Life, Wilson empezó a socializar con mucha gente. Él era un tipo que tan pronto lo conocías te caía bien, era un tipo divertido, muy amigable, ya saben. Esa misma noche, mientras él estaba con Mila, Wilson pone sus ojos en Christine Melton, una mujer de 35 años que también se encontraba en el Buddha Life y había decidido salir esa noche con su amiga Stephanie para pasarla bien un rato. Cuando Wilson se acercó a ella, se presentó con el nombre Junior, les ofreció una bebida y empezaron a conversar. Como siempre, Wilson, siendo coqueto, amable y divertido, les inspiró confianza y se sentían bien con él, así que se quedó el resto de la noche con ellas, dejando a un lado a su novia Mila. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el bar estaba a punto de cerrar, Wilson, Christine y Stephanie deciden continuar la fiesta en casa de Jason, un amigo que Wilson hizo esa noche también. Wilson le ofrece a Mila unirse al grupo para ir a casa de este hombre y continuar con la fiesta, a lo que Mila se niega porque ella no conoce a estas personas, no quiere ir a la casa de un desconocido, simplemente quería terminar su noche e ir a casa. Wilson le insiste, pero como la ve decidida, opta por abandonarla en el bar que ya estaba cerrando. Y no solo la deja sola, pero también le roba su carro y se lo entrega a su nuevo amigo para que éste lo maneje, ya que él no sabe manejar un carro mecánico. Se montaron al carro y todos se dirigen a casa de este amigo Jason. Aquí continúan pasándola bien, siguen bebiendo y Wilson y Christine incluso consumen cocaína. Y se sabe que en algún momento también se dirigen a la habitación de Jason para tener relaciones. Pero alrededor de las 5 de la mañana, Jason se cansa de la fiesta y saca a todos de su casa, a Wilson, a Christine y a Stephanie. Wilson quiso llevarse el carro de Mila otra vez, pero como no podía manejarlo, piden un Uber y se van directo al apartamento de Christine, donde ella accede ir. Al llegar al apartamento, Stephanie decide que ya quiere irse a casa porque tiene que trabajar ese día más tarde, así que se despide de su amiga Christine y de Wilson, y le dice a su amiga se comunicará con ella para hablar, cosa que nunca sucede, porque tan pronto Stephanie se va, ellos se dirigen al cuarto de Christine para dormir y descansar, pero la única persona que se queda dormida es Christine. Wilson permanece despierto y solo la observa mientras ella dormía, cuando de pronto su instinto asesino se despierta y le dan muchas ganas de matar. No se sabe de dónde salen estas ganas de matarla, pero al parecer él simplemente se transforma. Se lanza sobre Christine y empieza a ahorcarla hasta que ella tristemente fallece en su propia casa, en su propia cama, en manos de un hombre que solo conocía por horas. Hombre que logró hacerla sentir en confianza, logró hacerla reír y encantarla como típicamente Wilson hacía con sus víctimas. Ella confió en este hombre, creyó sus mentiras y cuando ella estaba indefensa, mientras dormía, sin saber qué pasaba, fue brutalmente atacada y asesinada. Probablemente se despertó asustada, perdida, solo veía a este hombre encima de ella mientras con muchísima fuerza apretaba su cuello y todo por absolutamente nada. Fue un asesinato sin ningún sentido, sin ningún motivo. Después de haberla matado, Wilson toma el celular de Christine y desbloquea con el rostro de su cadáver, ya que ustedes saben que ciertos teléfonos utilizan Face ID para desbloquearse en vez de una contraseña. Pues luego de esto, en un arrebato para esconder su crimen, Wilson intenta meter el cuerpo sin vida de Christine en el baúl de su propio carro, ya que también se lo robaría. Así que envolvió el cuerpo en una alfombra e intenta meterlo en el baúl, pero como no pudo, decidió dejarlo en el piso e irse con el celular y carro de Christine. Pero Wilson todavía no ha terminado. Después de salir de casa de Christine, empieza a llamar a su novia Mila, la que había abandonado la noche anterior, pues Mila se habría ido a dormir a casa de una amiga después de que Wilson la dejara, ya que cuando él se fue, se llevó sus llaves del carro junto a las llaves de su casa. Pues una amiga de Mila que estuvo esa noche en el bar, la dejó quedarse en su casa y pasó la noche ahí en el sofá, hasta que alrededor de las 8 de la mañana, el celular de Mila
Mila empezó a sonar y a sonar, pero como ella seguía dormida, no se percató de todas estas llamadas, hasta que de pronto se levanta, revisa su celular y ve que tenía muchas llamadas perdidas de un número desconocido. Este número vuelve a llamar y Mila decide contestar, y adivinen qué, era su novio, Wade Wilson, llamándola con el teléfono de Christine. Claro que Mila no sabe esto, pero cuando ella contesta la llamada, Wilson empieza a preguntarle a dónde está, que le diga dónde está, que él va por ella y que tienen que reunirse. Mila está furiosa con él y le contesta que no quiere saber nada de él y que le haga el favor de devolverle su carro. Lo único que ella quería era su carro que fue muy costoso y se había gastado todos sus ahorros para poder comprarlo. Wilson obviamente no tenía su carro, lo había dejado donde Jason por no saber manejarlo, pero le miente a Mila diciéndole que sí lo tiene para que se puedan encontrar. Pero al ver que ella no le quiere decir dónde está, él empieza a enojarse. Empieza a gritarle, a insultarla, hasta que Mila le dijo que pasó la noche en casa de una amiga y finalmente decide decirle que sí se reunirán, pero solo para que él le entregue su carro y que se tienen que reunir frente a Mila's Spa, el negocio de Mila, ya que ahí hay otros negocios y otras personas que podrían ver si él le hace algo. Mila y su amiga con la que se había quedado se alistaron y se dirigieron al parqueo del spa, pero cuando llegaron encontraron a Wilson en otro carro que no era el de Mila. Ella estaba furiosa por todo lo que le había hecho, por no traer su carro y por mentirle. Mila se baja del carro, le dice a su amiga que se quede allá adentro porque sabe de lo que Wilson es capaz y se acerca a la ventana del lado del conductor para hablar con Wilson. Empieza a preguntarle por el carro, a lo que Wilson solo responde: súbete al carro, súbete al carro. Mila sabe que él es capaz de hacerle daño. Muchas veces la había maltratado e incluso la había amenazado, así que sabía que si ella se subía a ese carro probablemente no sobreviviría. Le respondió a Wilson que no se subiría, que ni loca se montaría al carro con él. Entonces Wilson empieza a enfurecer cada vez más y saca sus brazos por la ventana, agarra a Mila y la empieza a jalar con mucha fuerza para que entrara al carro. La jala con tanta fuerza que ella queda sin ropa porque él se la arranca del cuerpo por jalarla. Mila lucha con todas sus fuerzas para que Wilson no la metiera al carro, pero ella sabe que él es un hombre mucho más grande que ella, tiene muchísima más fuerza, así que decide pararse en una posición firme para que su cuerpo no quepa a través de la ventana, y por más que él intenta, no logra meterla al carro. Wilson por fin abre la puerta del carro, se lanza encima de Mila y empieza a darle golpe tras golpe. Le jala el pelo, le arranca sus extensiones, y en esos momentos Mila solo podía pensar en que pase lo que pase, no puede dejar que este hombre la meta al carro. Ella intenta cambiar la estrategia y empieza a hablarle a Wilson de una forma más calmada, tratando de que éste entre en razón, que despierte, pero ella no ve nada en sus ojos. Su mirada era la de un asesino en serie y se dio cuenta que él no iba a reaccionar. Le tocaba defenderse por su vida lo más que pudiera. En esos momentos, el carro en el que Wilson venía empezó a rodarse porque él no le había puesto parking y los golpeó a ambos en las piernas, hasta que luego se estrelló contra otro carro. Mientras todo esto pasaba, la amiga de Mila seguía adentro del carro. Estaba paniqueada, congelada del miedo, porque no sabía cómo ayudar a su amiga e intentó salir del carro para ir a su rescate, pero Wilson la volteó a ver y le dijo que ni se le ocurriera acercarse porque la mataría. Ella, asustada, entró de nuevo al carro, pero esta vez llama a la policía. Mila sabía que su amiga la ayudaría de una forma u otra, así que decidió alargar lo más que pudo la pelea con Wilson para que éste no se la llevara ni la matara. De repente, Wilson se detiene y se percata de que hay mucha gente alrededor viendo. Les recuerdo que esto fue en plena luz del día enfrente de varios negocios, así que Wilson reaccionó y dejó de golpear a Mila. Pero como él todavía no termina con su ira, agarra a Mila y la empieza a jalar, arrastrándola por el piso para llevarla adentro de Mila's Spa, para que hablen en privado. Pero Mila sabía que no podían estar solos, sabía que moriría.
El spa de Mila queda en un segundo piso. Hay unas escaleras afuera y mientras Wilson la arrastraba, Mila se agarra de las barandillas de estas escaleras con todas sus fuerzas. Y al Wilson ver esto, empieza a darle más golpes, le da puño tras puño. Estaba súper enfurecido de no haber podido con ella todavía, a pesar de que ella era una mujer mucho más pequeña que él. Estaba furioso y solo podía golpearla porque esta mujer realmente dio la batalla de su vida. Nunca se soltó de las barandillas hasta que Wilson le dio un puño en la nariz tan fuerte que se la reventó y enseguida mucha sangre salpicó por todas partes e incluso cayó encima de Wilson. Pero esto le dio una ventaja a Mila porque él no esperaba toda esa sangre y mientras él reaccionó con eso, Mila tuvo como 2 segundos para soltarse de él y lo logró. Corrió lo más rápido que pudo y entró al negocio de al lado donde habían personas llamándola para que entrara. Estas personas dejaron que entrara y cerraron la puerta con llave y Mila finalmente estaba a salvo. Estaba cubierta de golpes y llena de sangre, pero había logrado salir con vida y fue realmente un milagro. Un milagro de que todavía se encuentre viva y es sorprendente lo inteligente que fue al poder pensar y lograr alargar la pelea en medio de todo ese caos, dándole tiempo a que llegaran los policías. Porque después de eso, Wilson escucha unas sirenas, sabía eran para él, así que dejó de seguir a Mila, se montó en el carro y se fue. Lastimosamente la policía no alcanzó a agarrarlo, pero todo esto fue tan rápido que por más rápido que ellos llegaran, no podían detenerlo y lo perdieron de vista. Al llegar la policía, Mila por fin sale y junto con su amiga testifican lo que acaba de pasar. Y los policías ni siquiera necesitaron evidencia. Era obvio lo que había pasado por todos los golpes que Mila tenía y todas las personas que estaban ahí que vieron lo que pasó. Pero a todo esto, Wilson se dio a la fuga. Y lo peor es que aún sigue con rabia, aún sigue alborotado. Este hombre va sin frenos, no hay nada que lo detenga y ese mismo día, con toda esa adrenalina, encuentra a su siguiente víctima, una mujer que ni siquiera conocía, una mujer que iba caminando en la calle y se dirigía a su trabajo alrededor de las 10 de la mañana. Wilson simplemente la vio y decidió que esa sería su próxima víctima, así de sencillo. Esa mujer era Diane Ruiz, de 45 años, que ni sabía de la existencia de este hombre cuando de repente Wilson se detiene junto a ella y finge que está perdido para pedirle direcciones, pero cuando Diane se acerca para ayudarle, él le pide que entre al carro, pero al ella negarse, Wilson sale del carro y la mete a la fuerza, empieza a golpearla, la agarra del cuello y empieza a ahorcarla. Diane intentó defenderse, pero él terminó ganando la batalla hasta que Diane dejó de moverse. Wilson pensó que la había matado, así que decidió manejar hasta encontrar un buen lugar para tirar el cuerpo. Pero al voltear a ver a Diane, se dio cuenta de que ella seguía respirando, estaba viva. Y la intención de Wilson siempre fue matar. Así que decidió bajarla del carro, ponerla en el piso y pasarle el carro por encima una y otra vez. Y repitió esto de 10 a 20 veces según la investigación que se hizo después. Y todo para asegurarse de que estuviera muerta. Y así fue, porque después de haber sido atropellada varias veces, Diane Ruiz perdió su vida. Esta mujer que no tenía nada que ver con él, ese día se levantó, salió de su casa y nunca pensó que ese sería su último día en la tierra, su último día con vida. Luego de tirar el cuerpo de Diane, Wilson se va y se estaciona en el parqueo de un restaurante, donde de pronto se le acerca un policía y le dice que baje la ventana del carro.
Wilson la abre solo un poco nada más para poder hablar con el policía y este le dice que lo tiene que detener y Wilson, como si no hubiese agredido a su novia y matado a 2 personas más, le pregunta al policía que por qué lo va a detener si él no ha hecho nada. Y por cierto, el policía no sabe en estos momentos que mató a 2 mujeres, solamente lo busca por haber agredido a su novia esa mañana. El policía le pide a Wade que apague el carro y se mantenga adentro hasta que llegue otro policía para que le ayude a continuar con la detención, porque quiere llevarlo a la estación y hacerle unas preguntas para aclarar lo que había pasado. I'll explain to you when my partner gets here, okay? Yeah. About this morning. Yeah, absolutely. And here's what's gonna happen. Is the car running? Shut the car off for me. It's off. I'm gonna detain you until I figure out what exactly is going on. Okay, yeah, that's what I'm saying. So I'm gonna have you step out of the car and I'm gonna detain you. Not arrest. Detain you right now. Okay? And I can't have any problems. You understand me? Y es aquí cuando Wilson empieza a ponerse nervioso porque también sabe que él está libre con libertad condicional, así que se mantiene adentro del auto, pero nunca lo apaga. Empieza a decirle al policía que él no ha hecho nada, se le ve bastante agitado, nervioso, como pensando en qué hacer, y de repente Wilson acelera el carro y se echa a la fuga. No, just relax. Let me see the keys to the car. Let me see the keys to the car. Wait, we're not gonna have any problems. Just give me the keys to the car. Wait. Shut down. Just wait till my partner gets here. L41, gonna need a couple more units. Don't go anywhere. Hey. Y lastimosamente, como el policía no sabe sobre las 2 muertes, decide no perseguirlo porque sería un peligro para otras personas en la carretera. Así que Wade Wilson se habría escapado de la policía otra vez. Luego de esto, Wilson se dirige a una tienda donde conoce al dueño y le pide a este que lo ayude a escapar porque ha matado 2 personas y necesita irse o en avión o en bus, pero necesita ayuda. Así es, Wilson acaba de confesarle su crimen a una persona para que ésta lo ayudara. Y menos mal, esta persona, en vez de ayudarlo, se mete al baño de su tienda y llama a la policía. Pero al momento en que llega la policía, Wilson otra vez se ha escapado. Ya no se encontraba en la tienda, pero esta vez se ha escapado caminando. Decidió abandonar el carro de Christine y la policía lo encuentra. Al revisar el carro, la policía se da cuenta de que está lleno de sangre y asustados localizan al dueño del carro. Y es ahí donde se dan cuenta de que es de Christine. Empiezan a llamarla, pero ella no contestaba sus llamadas, hasta que pudieron contactarse con su amiga Stephanie para preguntarle sobre Christine, a lo que ella dijo: no he hablado con ella, la última vez que la vi fue esta mañana y ella quedó en su apartamento con un chico que conocieron la noche anterior y este chico se llamaba Junior, porque si no se recuerdan, Wilson les había mentido sobre su nombre y se había presentado como Junior. La policía escuchó esto y se preocuparon por Christine, que fueron hasta su casa para buscarla, y es aquí cuando descubren el cuerpo de Christine tirado en su casa. Para la policía, esto pasó de ser una búsqueda por agresión a una búsqueda por asesinato. Los policías necesitaban pruebas, pero estaban seguros de que Wilson era quien tenía que ver con todo esto. Mientras todo esto pasaba, por otro lado estaba Wilson buscando un lugar donde esconderse y decide meterse a una casa donde no había nadie y llamar a su padre biológico, al que solo llamaba cuando necesitaba ayuda o dinero. Así que
esta vez lo llamó por ayuda. Le confesó haber matado a 2 mujeres y que la policía lo iba a arrestar, así que necesitaba su ayuda. Su padre al principio no le cree, piensa que lo estaba inventando, hasta que Wilson le dijo detalladamente cómo habría matado a ambas mujeres. Y su padre quedó asustado, porque aparte de escuchar lo que su hijo hizo, la forma en la que lo contaba era como si estuviese feliz o estuviera orgulloso de lo que había hecho, y quería que su padre lo supiera. Pero el padre de Wilson fue inteligente y le dijo a su hijo que sí le iba a ayudar, que se quedara donde estaba y le pediría un Uber para que lo recogiera. Pero en vez de pedir un Uber, llama a la policía para decirles dónde está Wilson, ya que este le había dado la dirección para que le pidiera el Uber. La policía llega rápidamente y al escuchar las sirenas, su padre le dice que por favor haga lo correcto y se entregue, porque si no lo hace, podrían matarlo. Así que la policía entró a la casa y arrestaron a Wade Wilson. Lo llevaron a que declarara y este dijo que confesaría, pero si le daban una hamburguesa. A lo cual los policías accedieron, le dieron su hamburguesa y Wilson sorprendentemente confiesa absolutamente todo. Y es aquí que los policías se dan cuenta de que hay otra víctima aparte de Christine, solo que Wilson no les dice su nombre ni tampoco dónde la había dejado. A los 3 días la policía encontró el cuerpo de una mujer que ya estaba rodeado por esas aves que solo aparecen cuando alguien muere, pues la policía conectó los puntos y logró identificar a la mujer como Diane Ruiz, y al investigar concluyeron que esta sería efectivamente la segunda víctima de Wilson. La investigación en realidad fue muy práctica para los detectives porque había suficiente evidencia para llevar a Wilson a juicio. Habían testigos, videos de seguridad y muchas otras cosas para poder condenar a este hombre. Pero por alguna razón el juicio de Wade no ocurrió hasta 5 años después de que cometió los crímenes. Y ya sabemos la clase de persona que es. Parece ser que no le tiene miedo a nada, siempre tiene un afán de cometer crímenes y meterse en problemas, así que durante esos 5 años mientras esperaba el juicio en prisión, Wade Wilson logró cometer más delitos, de los cuales también se le acusa después. En el 2020 intentó escapar de la cárcel. También mencionó en una entrevista a los medios de que formó parte de una organización de tráfico de personas e intentó culpar a esa gente de cometer el crimen contra Christine y Diane. Puras excusas baratas para hacerse ver inocente. También le encontraron drogas en prisión, donde también se unió a una pandilla que se maneja adentro de la cárcel. Y por último, se cubrió su cara con tatuajes. Tatuajes que tienen significados muy oscuros y controversiales, como el símbolo nazi, por ejemplo. Pero también tatuajes que no significan nada y simplemente quiso verse como un tipo malo. Al comenzar el juicio de Wilson, su cara apareció por todos los noticieros del país y por alguna extraña razón, muchas mujeres empezaron a enamorarse de él. Grabaron partes de su juicio y publicaron videos y fotos de él en TikTok, cosa que volvió a este asesino famoso. Así como lo escuchan, se volvió famoso, primero por compartir el mismo nombre con el famoso personaje Deadpool de Marvel, como también por sus tatuajes en la cara que lo hacían parecer el Joker y por aparentemente ser guapo. Así es, muchas mujeres y chicas se consideraban sus fans e incluso muchas lo apoyaron diciendo que no era culpable, que le salvaran la vida o lo dejaran libre porque es tan guapo que no merece ir a la cárcel. Hasta le mandaban cartas de amor a la cárcel. Qué rabia, qué rabia me da que juzguen a las personas solo por su apariencia física, pero más que todo a personas como esta, que está claramente que es un asesino a sangre fría, y estas personas locas piensan que es inocente solo por ser guapo.
Incluso crearon el hashtag Save Wade Wilson, o sea, salven a Wade Wilson. Me parece horrible, triste y muy devastador para las víctimas de Wilson, que aún siguen vivas, y por los familiares de las dos mujeres que asesinó. Y no sé si se dan cuenta, pero eso de guapo y encantador era precisamente el anzuelo que utilizaba este asesino para engañar y manipular a sus víctimas. Y lo peor de todo es su actitud como persona. Es súper arrogante, cree que el mundo cae a sus pies, no parece importarle nada de lo que hizo y no parece arrepentirse tampoco. Y esta es la persona a la que buscan salvar estas mujeres. No es la primera vez que pasa algo como esto. De hecho, a muchos asesinos en serie les ha pasado lo mismo, que mujeres que ni los conocen se enamoran de ellos por solo verlos en televisión al momento que están en juicio. Y Ted Bundy es un ejemplo de esto, como también lo fue Richard Ramírez, dos de los asesinos más famosos en la historia de los Estados Unidos. Por fin el juicio de Wilson comenzó este año del 2024, en donde no había cómo negar que los crímenes los cometió Wilson, ya que su ADN estaba en todas partes y su exnovia Mila, tanto como el papá biológico de Wilson, testificaron en juicio y lograron convencer al jurado de que era culpable. Y por la gravedad de sus crímenes, el estado de la Florida quería que se le diera la pena máxima, la pena de muerte. La defensa de Wilson trató de salvarle la vida y reducir su sentencia, argumentando que según varios exámenes, su cerebro demostraba que Wilson había sufrido un trauma cerebral, incluyendo deterioro de la memoria a corto plazo, junto con problemas cognitivos y emocionales con el contexto de una enfermedad psiquiátrica. Wilson también alegó que había sufrido 2 conmociones cerebrales por jugar fútbol y béisbol en la escuela secundaria y que también lo atacaron 3 veces y lo dejaron inconsciente. No se pudo obtener ningún registro médico que respaldara las afirmaciones de Wilson, pero dijo que sus historias sobre las lesiones en la cabeza eran probablemente ciertas. También dijeron que como resultado de sus lesiones, Wilson sufrió algo además de una enfermedad psiquiátrica, por lo que su comportamiento se explicaba por sus lesiones en la cabeza, su impulsividad, su emoción abrumadora que se activa sin ningún tipo de control y equilibrio por parte del óvulo frontal. También se alegó que Wilson había sido diagnosticado con depresión, ansiedad, bipolaridad, trastorno esquizoafectivo y otras condiciones mentales. Pero por otro lado, la fiscalía contraargumentó que no habían pruebas suficientes para respaldar todos estos diagnósticos de trastorno psicótico y que debido al extenso historial de abuso de drogas de parte de Wilson, tanto como lo autodeclarado, era la explicación más razonable para los delirios y el comportamiento delictivo recurrente del asesino, cosa que incluso continuaba siendo en prisión, que causó que fuera arrestado de nuevo por cargos de drogas en el 2023, como ya había mencionado. Y por si acaso la defensa quería utilizar el consumo de cocaína de Wilson el día de los asesinatos, la fiscalía también dijo que lo que él habría consumido en su noche de fiesta en el Buddha Life no era suficiente para cambiar su forma de actuar en la forma en la que lo hizo, ya que los exámenes de Wilson mostraron que la cantidad de droga en su sistema era muy poca. En corte muchas veces se aclaró que hay muchas personas con trastornos mentales que no asesinan, personas que fueron dados en adopción que no asesinan, personas que consumen alcohol y drogas y no asesinan, personas que han sufrido toda su vida y no asesinan. Así que no hay excusa que pueda salvar a este hombre de la pena máxima. Y con todo esto y las pruebas, solo demostraba que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, mientras el segundo también fue frío, calculado y premeditado, logrando convencer a todo un jurado que encontró a Wade Wilson culpable por los 2 asesinatos en primer grado de Christine Melton, de 35, y Diane Ruiz,
Ruiz, de 43, este año 2024, en agosto 27. Y también se le incluyeron cargos de robo y asalto. Fue finalmente condenado a 2 penas de muerte, una por cada asesinato. Wilson ahora se dirigirá al corredor de la muerte del estado de la Florida como resultado de la sentencia capital. Ahora recordemos a las víctimas. Christine Melton, una mujer muy joven con toda una vida por delante, con 35 años de edad. Era una persona llena de vida, hacía que todos a su alrededor se sintieran protegidos y que hasta en sus peores momentos trataba de comprender a las personas. Ella creció en el estado de Illinois, pero se mudó a la ciudad de la Florida, en donde conoció a Wilson. Christine vivía con su gato en un dúplex y trabajaba como mesera. No tenía hijos, pero era madrina de la hija de su prima Samantha, quien fue una testigo en el juicio de Wilson. Su festivo favorito era Halloween, donde siempre aprovechaba para disfrazarse y celebrar el holiday. En fin, una mujer llena de vida, feliz y amorosa que perdió su vida a manos de un hombre con intenciones perversas. Por otro lado, la segunda víctima, Diane Ruiz, de 43 años, una madre cerca de casarse, al ya estar comprometida con el amor de su vida, era una persona dedicada, muy amorosa y muy trabajadora. Trabajaba como bartender en Moose Lodge, donde nunca perdió un solo día de trabajo en 5 años, comprometida a su trabajo y a seguir adelante. Y era justo lo que estaba haciendo en su último día, caminando a su trabajo, cuando se encontró con Wilson en la calle, un hombre al que no conocía y al que trató de ayudar humildemente dándole direcciones, pero que simplemente la engañó y le arrebató su vida a solo unas horas de haber cometido otro asesinato. Mi más sentido pésame para las familias de Christine Melton y Diane Ruiz. Espero que en medio de todo esto sus familias puedan sanar y encontrar algo de paz, ya que este hombre pagará con la pena máxima por haber dañado sus vidas. Y tampoco olvidemos a sus ex novias que gracias a Dios quedaron vivas y se salvaron de lo que pudieron ser ellas. Y hablo de Kelly Matthews y Melissa Montanez, quienes fueron lo suficiente valiente al alzar su voz y contar su historia. Kelly por redes sociales y Melissa incluso declarando frente a Wilson en corte. Al igual, imagino que tienen que haber más víctimas de las cuales no se sabe, porque como sabemos que Wilson siempre fue abusivo y tuvo muchas novias, así que espero que todas estas personas puedan recuperarse del trauma tan grande que tuvieron que vivir. Y ahora cuéntenme, ¿ustedes qué opinan sobre este caso? Sobre la locura de ciertas mujeres que piensan que Wilson no es culpable solo por ser atractivo. ¿O qué me dicen sobre la forma en la que la policía actuó? ¿Será que si ellos hubieran creído lo que Kelly dijo desde un principio, los asesinatos se pudieron haber evitado? Yo creo que sí. Gracias a todos por ver el video. Yo sé que estuvo bastante largo, probablemente lo divida en 2 partes, pero de todos modos, gracias. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video con un nuevo True Crime Case.